Yo hoy día quiero compartir, el día jueves estuve compartiendo un mensaje basado en Lucas 17:5, digo jueves porque nos reunimos a media semana, acerca de los discípulos cuando ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y habíamos visto el contexto de lo que significa eso, pero yo hoy día quiero darle un panorama sobre el mismo tema, pero quiero darle una perspectiva diferente, porque ¿cuántos saben que la Biblia nos habla? Mira, cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, tú tienes que verte reflejado. Los hijos de Dios tienen que verse reflejados, porque la Biblia es como un espejo. Nos permite vernos, pero también nos permite ver a Dios. Nos permite ver nuestro rol, el papel que nosotros tenemos aquí en la tierra. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere hacer? Así que yo quiero hablar acerca de la fe de los siervos inútiles. Así es como he mencionado este mensaje, la fe de los siervos inútiles, porque eso somos. Y uno dice, ay, qué duras son esas palabras. Pero la Biblia lo dice de esa manera. Cuando nosotros predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, tenemos que explicar siempre la importancia de la resurrección de los muertos. Amén. Hermano, Cristo resucitó. ¿Cuántos saben que Él resucitó? Él resucitó. Y saben, Él venció a la muerte. ¿Saben lo que significa que Él haya vencido a la muerte? Significa que la muerte no tiene más poder sobre esta tierra. La muerte sobre la tierra es temporal. ¿Saben lo que significa que sea temporal? Que por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque como Cristo venció a los muertos, a la muerte, y todos, absolutamente todos, creyentes o no creyentes, vamos a resucitar un día. Todos vamos a resucitar, porque la muerte ya fue destruida. Pero algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Lo que la Biblia llama la segunda muerte. Esto la Biblia lo explica claramente en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que lo voy a leer rápidamente. En el juicio ante el gran trono blanco, la Biblia nos habla y dice, y vi un gran trono blanco, dice, ¿verdad? Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios. Cuando dice grandes y pequeños, no se está refiriendo a grandes de estatura y pequeños de estatura. Se está refiriendo a edades. A edades. Hay pequeños que van a estar delante, ante Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros. Diga conmigo, los libros. ¿Qué significa los libros? Eso, los libros, muchos libros, ¿no? Muchos libros, dice, fueron abiertos. Y otro libro, dice, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ese es el libro donde Dios ha puesto el nombre de cada uno de sus hijos. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Luego dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, es decir, las partes profundas de la tierra, las tártaros, las partes más profundas de la tierra, lugares de tormento, dice, dice que esos lugares entregaron los muertos que había en ellos. Ese es el lugar donde está este hombre famoso del cual Jesús habló, el hombre rico. Está en ese lugar de tormento. Cuando venga el día final, ese lugar, el Hades, todos los muertos que están en ese lugar, que están siendo sufriendo en ese lugar, van a ser entregados a la segunda muerte. Dice, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, la muerte segunda. Y el que no se halló, dice, y así lo dice claramente la Biblia, y el que no se halló, dice, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esto aún no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Por ello, es muy importante que nosotros podamos entender que el tiempo que Dios nos ha dado está medido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí me encanta cuando alguien agarra y me dice, mira, yo no sé si voy a morir mañana o puedo tener 20 años más, pero estoy trabajando como si fuera el último día. Nuestro tiempo, hermanos, está medido. No sabemos
cuándo nos vamos a presentar delante de Él, pero cuando lo hagamos, ya no habrá oportunidad de hacer nada más. ¿Está escuchando? Cuando estemos delante de Él, ya no tendremos más oportunidad. Ese es el lugar donde tenemos oportunidad de hacer lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es importante que nosotros aprendamos a entender cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función aquí en la tierra. Y hermanos, la iglesia es para eso. La iglesia no es un lugar para que tú vengas solamente y ¡ay, qué lindo! ¡Cómo adoro al Señor! ¡Me encanta! ¿No? Y pensamos que estamos en una nube. Y muchas veces nosotros, mientras estamos adorando a Dios, nos quedamos en la música. Pero hermanos, este es un lugar de entrenamiento. Los domingos nos juntamos para celebrar al Señor. El domingo es día de celebración. Worship, celebración, alabanza, adoración para Él. Pero es nuestro lugar de entrenamiento. Recibimos la palabra, pero el domingo no es el único día que recibimos la palabra. Cada día es mi responsabilidad alimentarme espiritualmente. Y si usted no lo está haciendo aún, es porque aún no se está dejando entrenar. Por eso es importante. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Discipulado. Hacemos discípulos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que usted se parezca a mí. Sería horroroso eso. Yo quiero que usted se parezca a Él. Porque probablemente muchos me conocen por fuera. Mi esposa me conoce en la forma más íntima. Y aún ella está aprendiendo a conocerme y viceversa, yo también a ella. Pero hermanos, nosotros necesitamos asemejarnos a Él. Y la única forma que eso va a ocurrir es por medio de su palabra. Jesús, antes de que los discípulos digan aumentanos la fe y haya toda una razón por la cual ellos pidieron eso, acababa de terminar de contar una historia real. Esto no es una parábola. Cuando Él habla de la parábola de Lázaro y el rico, esa no es una ficción. Es una historia real. Diga conmigo, es una historia real. Con gente real. Ellos aún están allí. El rico está aún en el lugar de tormento. Y Lázaro está ahora en el paraíso. Dos hombres con situaciones de vida totalmente distintas. Uno es rico, opulento, derrochador. El otro es un pobre que vive en la miseria, enfermo y desechado socialmente, probablemente. Ahora, Jesús acaba de explicar esta historia y que ambos tienen destinos totalmente distintos. Lázaro murió y dice que fue al seno de Abraham para ser consolado, mientras que el rico murió y fue sepultado. Esta es la razón por la cual hoy quiero compartir este mensaje, la fe de los siervos inútiles. ¿Por qué? Porque es importante entender que después de la muerte no se puede remediar ninguna situación. Después de la muerte ya nada se puede hacer. Una vez que llegó la muerte, probablemente nosotros hemos creído esa mentira que nos han dicho o lo hemos escuchado de que tú puedes orar por los muertos. Tú no puedes orar por los muertos. Tú puedes orar por los vivos. Los muertos ya están muertos. No se puede hacer nada. Por eso es importante entender que después de la muerte ninguna situación puede remediarse. Por ello, tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado ahora mismo. ¿Cuántos son conscientes que Dios les ha dado tiempo? Amén. Tiempo. Tenemos nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Porque los muertos, una vez muertos, ya no pueden hacer nada. Pero los vivos, y no digo vivo por ser vivo, ¿no? Porque algunos es vivo, ¿no? Pepe es vivo. No, espero que ninguno se llame Pepe aquí. Y si no, bueno, ya. Pero los vivos, hermanos, deben aprovechar las oportunidades que tienen ahora. Nosotros los que estamos en Cristo debemos aprovechar esas oportunidades. Y el Señor nos va a comenzar a explicar los elementos, dos elementos en la vida del hombre que se convierten en grandes peligros y riesgos que le van a impedir ver su salvación. El primero es el afán de la riqueza, porque una de las cosas
que vemos es la ilusión de la avaricia, la ilusión de poseer cosas, de tener cosas. La ilusión de los logros académicos, la ilusión que el mundo nos vende. Y eso era lo que pasó con este hombre rico, que tenía la ilusión de ser alguien más en la vida o alguien poderoso. Y el peligro de eso es que cuando una persona tiene poder o tiene autoridad, tiene cierto nivel de posición, deja de escuchar al resto. Y si lamentablemente está rodeado de gente que no son verdaderamente amigos, porque probablemente le tienen temor de decirle algo, tienden a adularlos, tienden a engañarlos y no les dicen las cosas como deben de ser. Entonces, el Señor nos va a hablar de dos elementos. El primero es el riesgo de las riquezas. Ojo que el problema no es la riqueza, el problema no es ser rico, el problema no es tener dinero, el problema es la ilusión que esto puede aportar al hombre cuando no sabe controlar eso. Y el segundo punto que vamos a ver aquí también es el tema de la religiosidad. ¿Por qué? Porque este hombre era judío, por lo tanto, conocía las Escrituras. Por lo tanto, si nosotros vamos a la Escritura y comenzamos a profundizar en ella, nos vamos a dar cuenta que este hombre probablemente iba a la sinagoga. Es decir, era una persona religiosa, pero no era salva. No fue salva. Entonces, el afán y el engaño, la ilusión de las riquezas y la religiosidad pueden aportar a la persona un ingrediente que en vez de acercarlos a Dios, los aleja. Dos elementos que sin duda fueron parte del hombre rico y que lo llevaron a un lugar de tormento y después a la segunda muerte. Porque ese hombre todavía está ahí, abajo. Digo abajo porque está abajo, hermanos. Ese lugar de tormento está aquí en la tierra, aquí abajo. ¿Cuántos kilómetros de profundidad? No lo sé, pero la Biblia dice que está allí. Es justamente dentro de este contexto que el Señor abre su corazón y luego de hablar con los fariseos acerca de este asunto del rico y el Lázaro, que uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue perdido, porque el Señor, quiero que usted sepa que Él está amando a todos. Cada palabra que Él está diciendo es para que cada persona reaccione, se dé cuenta de su condición. Pero ahora va a hablarle a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando le va a hablar a sus discípulos, me va a hablar a mí, te va a hablar a ti. Amén. Porque cuando Él habla a sus discípulos, ese es mi lugar íntimo, ese lugar, mi lugar favorito. Mi lugar favorito en la Biblia no es el lugar donde estoy, sino es cuando viene el oír del oír. Es decir, cuando yo comienzo a verme. Cuando yo comienzo a verme en medio de la Biblia, ese es mi lugar favorito, porque ahora Dios me está hablando. Y dice Lucas 17, voy a leer del verso 1 al 10, muy pausado. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, diga conmigo imposible. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. ¿Cuántos saben que no podemos evitar los tropiezos? Son el pan de cada día en el mundo. Los tropiezos es algo diario. Un tropiezo, ¿qué es? Es un obstáculo o un problema inesperado que impide o retrasa algo. En este caso, el obstáculo es lo que busca que yo impida o que la gente, que es el obstáculo que impide que la gente escuche el Evangelio, que escuche el plan de salvación para su vida. ¿Quién es el que hace y quien pone estos obstáculos? Satanás lo hace. Satanás es el que pone los obstáculos. Su sistema en el mundo está diseñado de tal forma que mantiene al hombre separado, lejos. Todo el sistema, uno dice, no, pero el sistema lo ha creado el hombre, sí, pero el hombre separado de Dios. Y el hombre separado de Dios está gobernado por Satanás. Por más que la persona no lo acepte o no lo quiera entender, es la verdad. ¿Cómo es que lo hace? ¿Qué medios usa?
Y como hemos visto en la historia, una de las cosas que él hace es que le inyecta vanidad en el hombre. Le inyecta esa ilusión de poder, esa ilusión de riqueza, esa ilusión de posesiones, esa ilusión por la cual la gente mata. ¿O no es así? La gente se pelea por el poder. Inyecta vanidad, ilusión, riqueza de posiciones, también de posesiones, que no le permiten al hombre, ver su verdadero estado, su estado de miseria. Cuando Apocalipsis habla, dice, yo te he visto, tú dices, soy esto, soy aquello, pero yo te he visto pobre, ciego, desnudo, desamparado, yo le añadiría miserable. Esa es la condición del hombre. ¿Cuánta gente hay que necesita ser rescatada, hermanos? Amén. Entonces, y el otro medio que Satanás usa, porque sabe que algunos de todas maneras se van a inclinar hacia Dios de alguna forma, lo otro que Satanás usa es el sistema religioso. ¿Para qué? Para que cuando la gente escuche el Evangelio, dice, entonces yo tengo que ir a una iglesia. Y cuando van a la iglesia, se encuentran probablemente con un sistema de normas. Y no estoy diciendo que todas las iglesias sean así, pero lamentablemente cuando una persona no tiene la claridad del Evangelio en su vida, entonces dice, yo soy bueno, ahora Dios me ha salvado, y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? No me tengo que portar mal, tengo que hacer lo bueno, tengo que hacer esto, y comienza a ponerse él mismo o ella misma reglas. Pero va a llegar un momento en que esas reglas se va a dar cuenta que no puede sostenerlas porque son insostenibles. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie puede cumplirlos. Con Cristo podemos hacerlo, es verdad. Ahora, esto fue el sistema religioso y la vanidad de este mundo lo que llevó a este hombre rico a un lugar de tormento. Pero cuando Dios dice en este verso, en 17:1, dice en Lucas, mas hay de aquel por quien vienen, dice. Se está refiriendo al sistema religioso, a este sistema farisaico o de fariseos que quieren imponer cargas sobre la gente que ellos mismos no pueden resistir, que ellos mismos no pueden llevar. Por eso es que cuando Jesús habla de ellos, les dice hipócritas, porque ustedes quieren poner cargas sobre la gente que ustedes mismos no pueden llevar. ¿Cuántos años nosotros con mi esposa hemos enseñado en las escuelas, en los colegios? Y lo hemos hecho con una buena actitud, con una buena gana, con un buen deseo. Tú tienes que mantenerte serio hasta el matrimonio, tú tienes que mantenerte santo hasta el matrimonio, tú tienes que guardar tu dignidad. Y ojo que eso no está mal, está bien. Pero imponíamos cargas sobre muchos. ¿Y cómo se habrán sentido? Porque hacíamos que ellos hagan un pacto. Tú tienes que hacer un pacto con Dios. ¿Y creen que no quebraron el pacto? Por supuesto. Probablemente muchos lo hicieron, probablemente otros no. Cuando nosotros comenzamos a poner cargas sobre la gente que son ineficaces, sin Cristo esto es ineficaz. Sin un discipulado, esto es insostenible. ¿Te das cuenta de la importancia de estar bajo un discipulado? De que alguien te esté ayudando. ¿Cuántos están aquí bajo discipulado? ¿Ok? ¿Se han dado cuenta que ustedes en el discipulado aprenden más? ¿En los grupos de alcance ven más? Muchos dicen, gracias a Dios, porque ahora que estoy en el grupo de alcance puedo entender muchas cosas que antes no entendía. ¿O no es así? Porque para eso está diseñado. Entonces, verso 2 dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra, y el perdón es responsabilidad del agredido. Lo que pasa es que si nosotros no entendemos lo que Jesús verdaderamente ha hecho por nosotros, no podemos perdonar como Él nos ha perdonado. Y Jesús pone una gran parábola para explicar esto, ¿no? Cuando Él habla acerca en esa parábola donde Él menciona el gran verdugo, ¿no? Por el verdugo, dice que una persona había perdonado, digamos, una deuda de él como el Señor perdonó una deuda de $1 millón, por decir.
Pero este que fue perdonado, que pidió misericordia, Señor, perdóname la deuda, no tengo para pagarte, por favor, ayúdame, ayúdame. Y le perdona la deuda. Pero a él le debían como 50 soles. Y por 50 soles, este hombre quiso hasta meter a la cárcel a alguien más. Eso es lo que ocurre cuando en el corazón hay falta de perdón. Y cuando el Señor se enteró de la actitud que tomó este, le dijo: yo no te había perdonado tu gran deuda de 1 millón, y tú no puedes perdonar esta deuda de 50 soles. Ahora, y lo mandó a meter a la cárcel, hasta llorar y crujir de dientes, como dice la palabra, en ese lugar. Entonces, el perdón no tiene límites, amén. No tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene circunstancia. Siempre tenemos que tener esa actitud. Y cuando los discípulos escucharon esto, cuando ellos comenzaron a escuchar esto, ¿saben de qué se dieron cuenta? Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? Dime si no es difícil. Es difícil. Es difícil. ¿Y qué dijeron ellos? Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque el Señor les había exhortado que ellos tenían que perdonar. ¿Y qué creen? ¿Que no había problemas ahí? Por supuesto que había problemas. Pero ellos reconocían que esto era muy difícil. Por eso le piden al Señor: aumentanos la fe, porque de lo contrario no podemos cumplir con un deber tan difícil como este. Y noten lo que el Señor les dice ahora. Si tuvierais fe, dice, como un grano chiquitito, un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice? Y os obedecería, ¿verdad? Ahora, la pregunta es: ¿Jesús está hablando literalmente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos sicómoros él desarraigó y plantó en otro lugar? ¿Cuántas montañas movió y las sacó de un lugar y las puso en otro lugar? ¿Hay registro de eso? Ahora la pregunta es: ¿él está hablando de manera literal? No, él no está hablando de manera literal, porque la fe que Dios nos da, o que Dios pone, no se usa para esas cosas. No se usa para estas cosas. Amén. La fe que Dios nos da se usa para su reino. Jesús ya había comparado el reino de Dios al grano de a una semilla de mostaza. Ya lo había hecho con los discípulos, ¿verdad? Pero ahora les está diciendo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, si el reino de Dios ya está en tu corazón, vas a poder ver las cosas como tienes que aprender a verlas. Ella había comparado el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? El sicómoro era un árbol muy particular de la zona de ellos, y era un árbol que se caracterizaba por raíces profundas. Di conmigo: raíces profundas. ¿Y qué significa entonces esas raíces profundas? Son las tradiciones, es la religiosidad, es los hábitos fuertes que la persona puede tener en su vida, que no le permiten ver el reino de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol sicómoro: desarráigate y plántate al otro lado, y les obedecería. ¿A qué se está refiriendo entonces? A la expansión de su evangelio. Su evangelio, hermanos, tiene el poder de transformarlo todo. No hay límites para el evangelio. Las ofensas que ellos estaban recibiendo por la religiosidad, es decir, porque Jesús sabía que ellos iban a ir a evangelizar a gente que los iba a ofender, y por la ofensa: este me ha ofendido, ya no voy a compartirles el evangelio. Por la ofensa, ellos se iban a detener en el camino. ¿Y qué les está diciendo el Señor? ¿Que se detengan? ¿Te das cuenta que todo es por causa de su evangelio? ¿Te das cuenta que todo es para que su evangelio se expanda sobre la tierra? Que no tiene nada que ver ahí el hombre. Él sabía que el hombre iba a ser ofendido por causa del evangelio. ¿Pero qué le dijo? ¿Detente? No,
continúa. Es lo que Él está diciendo, continúa, anda adelante. Él está diciendo que con lo que Él nos ha dado, que es su evangelio, tenemos el poder de desarraigar a la gente del lugar donde está, para poder plantarlos en el plantío de Jehová, como lo dice el Salmo, en el terreno de Dios, que es lo que Él quiere. Por insignificante que parezca, por eso lo compara con un grano de mostaza, por insignificante que parezca la palabra de Dios, por mínima que parezca, porque a veces nosotros pensamos y pareciera que, ay no, ¿qué me va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? Hermanos, no te preocupes por eso, porque la palabra en sí misma tiene vida y tiene poder, independientemente de ti y de mí. Por insignificante que parezca, la palabra de Dios va a desarraigar por su propia fuerza cualquier sistema, cualquier opresión, cualquier religiosidad. Tú lo único que tienes que hacer es ir y compartir el evangelio. Amén. Y esto ocurrió así, porque muchos de los fariseos, sacerdotes y otros líderes religiosos judíos obedecieron después, posteriormente, a la fe de Cristo por la predicación de los apóstoles. Fue así, ocurrió así. Verso 7, y le dice: ¿quién de vosotros, les dice, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, ahora los va a ubicar a ellos? Al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, responde el mismo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo esto, lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? Ahora está hablando con discípulos, amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Y saben lo que Él está haciendo? Les está recordando su condición. ¿Y saben cuál es la condición? La palabra dice siervo, pero la palabra real es esclavo. Esclavo. ¿Un esclavo tiene derechos? No. ¿Qué tiene? Privilegio. ¿Pero un esclavo tiene derechos? No tiene derechos. Todo lo que somos, Él nos lo ha dado. Y lo que Él está diciendo es perdonar. Que debemos perdonar, que debemos servir a los demás a pesar de las ofensas. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Que tenemos que servir a otros a pesar de las ofensas. Y todo cuanto hagamos por Cristo es únicamente nuestro deber y obligación. Es nuestro deber y obligación. No le hago un favor a Dios al venir a la iglesia. No le hago un favor a Dios cuando hago una buena acción o hago una buena obra. Yo sé que posiblemente suenan y son palabras duras, pero no le hacemos un favor a Dios. Él ya nos hizo, Él ya nos liberó, ya nos salvó, ya nos rescató. El problema es que el hombre no entiende de dónde Él nos ha sacado. Por eso qué importante es el discipulado. Amén. Todos aquí es necesario que estemos debajo de un discipulado. ¿Pero por qué un discipulado, pastor? Porque en el discipulado vamos a aprender. Un grupo de alcance. En el grupo de alcance vamos a aprender más quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es lo que Él tiene para nosotros. Él les hace recordar su condición. Él les está diciendo que deben perdonar y servir a otros a pesar de las ofensas. ¿Acaso no ofendieron a Cristo? ¿Acaso a Jesús no lo golpearon, no lo maltrataron? ¿Acaso no lo rechazaron? ¿Y qué hacía Él? Seguía predicando este evangelio hasta que cada persona que Él escogió entienda. No le hacemos un favor al Señor. Si tú te das cuenta, todo, absolutamente todo lo que mueve nuestra vida es por causa del evangelio. Y voy a terminar con este pasaje en 1 Corintios capítulo 9, verso del 16 al 19. Pues dice el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos anuncian aquí el evangelio?
¿Cuánto dan las buenas nuevas? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice. Porque me es impuesta necesidad. Y noten lo que dice: ay de mí, ay de mí, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, sí o sí, lo tengo que hacer. Amén. Y luego pregunta en el verso 18, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente, sin ningún interés, a ti sí, a ti no, a ti te comparto, a ti no, gratuitamente, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, ¿qué dice al final? Me he hecho siervo de todos, ¿para ganar a quién? A mayor número. Pablo estaba en una competencia. Amén. Porque él quería alcanzar a todos los que él podía. ¿Cuántos podemos pensar igual? Vamos a orar.